Tres hombres hacen un tigre. Es una frase muy famosa que explica cómo es de fácil manipular la cultura de una sociedad para hacer creer algo que es absurdo. Porque tres hombres no hacen un tigre. Sin embargo, pues este proverbio chino pone de manifiesto muchas de las cosas que realmente nos pasan a nosotros, como pensar bulos, mitos que vienen por internet o por redes sociales o por medios que comparten información que no es relevante o no es verificada o, no, o directamente no verificamos de lo que consumimos y nos creemos la información falsa o simplemente por hechos culturales que vienen de donde nacemos y que se mantienen a lo largo del tiempo, generación tras generación, porque nuestro abuelo le dice a nuestro padre lo que nuestro padre nos dice a nosotros. Eso me acuerda cuando veía redes sociales hace unos años que salían imágenes que decían, si no das like te va a caer una maldición de 7 años y no sé qué. Y yo, uy, ¿quién creerá en esas bobadas? Y miro y decía 200.000 likes. Y yo, uy, no puede ser. Pues digamos que es como uno Al de menos los un bulos porcentaje. que muestran cómo la gente se deja manipular fácilmente. O sea que esta frase lo que quiere decir es cómo nosotros damos significado a lo que no tiene, cómo tratamos de forzar ese concepto. Simplemente explica que entre más personas repitan algo, los demás van a tener una tendencia a creerlo. Sí, claro, es decir, nuestros abuelos creían algo que de hecho ocurrió con la crisis de los tulipanes, no sé si han oído de la crisis de los tulipanes, que realmente no existió, entonces quizás en otro podcast, no mentiras. La crisis de los tulipanes lo que resultó fue en Holanda hace mucho tiempo, alrededor de 1700, 1800, no sé qué fecha es, tengo que investigarlo. Allí se cultivaban tulipanes y se decía que los tulipanes llegaban a valer hasta una casa entera. Fue tanto así que los tulipanes eran muy costosos y mantenían la economía de Holanda en esa época. Y cuando en un momento era como una burbuja, pues los tulipanes dejaron de valer lo que valían porque los inversores sin conocimiento empezaron a invertir en tulipanes y cuando se explotó la burbuja, pues hubo muchísimos suicidios y que la economía fracasó y que hubo muchas pérdidas de todo tipo. Y es una historia que fue un bulo. La historia realmente no ocurrió así. Si se ponen a investigar sobre lo que verdaderamente sucedió, nos daremos cuenta de que había mucha más historia que contar y que son bulos que al final termina una persona con relevancia comentando que pasa generación tras generación. Es como el típico teléfono roto al que nos referimos por acá en nuestras tierras. Solemos decir precisamente eso. Si yo les digo una frase y comienzo a pasar la frase, llega un punto en el que esa frase se vuelve un chisme y el chisme se vuelve a repetir, a repetir, a repetir y con cada iteración se va manejando el mensaje de otra forma. Es como otra manera de verlo, ¿no? Hay dos situaciones. Está el cómo la información que se va transmitiendo día tras día va perdiendo su estructura principal o cómo la información falsa sobrevive a lo largo del tiempo y va creando falsas creencias en la mente de las personas. Eso me acuerdo de un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé que el autor es Gabriel García Márquez, donde él cuenta la historia de una persona que empieza un rumor en un pueblo y esa persona empieza a decir algo va a pasar acá, algo va a pasar acá, algo va a pasar y la gente al principio era muy escéptica, no le creía, pero tantas veces lo repitió y decía fecha exacta y todo de que algo iba a pasar que todo el mundo se empezó a ir del pueblo, todo el mundo le empezó a dar miedo. Cuando él se estaba yendo, él fue de los últimos en irse, miró para atrás y les dijo a todos, ¿sí ven? Yo sabía que algo iba a pasar. Y ese algo que iba a pasar fue que todo el mundo se fue por el rumor que él generó. Y eso me recuerda mucho a precisamente a lo que estamos hablando, de cómo somos tan fácilmente manipulables solo porque los demás lo dicen. Por ejemplo, yo he escuchado mucho el rumor o el chisme o lo que sea de que hay que trabajar durísimo, durísimo todos los días por hacer esto y esto y esto, todo el tiempo por otra persona. Lo mejor que usted puede hacer es estudiar y conseguir un buen trabajo. Lo mejor que usted puede hacer, sí. Y va uno a ver la realidad de las personas que han hecho esto y no tienen los resultados que esperaban.
pero todo el mundo lo sigue repitiendo. Entonces, es otro de los bulos que hay. De hecho, es una frase que solía decir mucho con un compañero cuando solíamos volver de la universidad. Hablábamos acerca de precisamente estos temas, de cómo la sociedad sigue repitiendo los mismos patrones que antes habían estado y que habían llevado a malos resultados. Y no sé, nos ocurrió decir que los seres humanos esperan diferentes resultados haciendo exactamente lo mismo. Y eso es ilógico. Quizá no se nos ocurrió, obviamente no. Eso es una frase que ya existía por ahí, por internet, y uno simplemente como hace el teléfono roto también acerca de esto, lo cual es irónico. Pero vemos que son cosas que se repiten siempre. Y no sé, hay muchas guerras que mantienen la misma estructura, hay muchas sociedades que siguen siendo iguales o que no van a un mejor lugar porque pues justamente desconocen su historia. Acá en nuestro país se suele repetir que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo estoy muy de acuerdo con esa frase porque si nosotros nos ponemos a leer un poco sobre lo que ha ocurrido en Colombia, sobre la era de violencia, llegando a ser el país más violento del mundo en varias ocasiones, nos daremos cuenta de que seguimos pensando exactamente igual. Y es peligroso porque podríamos llegar a volver a esa época oscura. ¿Y cómo hacen los países para mejorar? Incluso eso también está pasando en países que quizá no se vean imbuidos por esta violencia, como lo es quizás Estados Unidos, pero allá pasa exactamente lo mismo. Yo me pregunto si los ciudadanos estadounidenses conocen realmente su historia o simplemente siguen viviendo el mismo bulo de George Washington, de, no sé, esas figuras públicas importantes de su historia. Y por la educación a la que se someten y por esos estilos de vida que también están olvidando que el capitalismo como tal tuvo una enorme crisis en el 29 y que esta crisis está precisamente con vísperas de volver a suceder. No sé. ¿Por qué la gente no conoce su historia? ¿Por qué la gente no conoce su pasado? Que nos pasa a nosotros a nivel personal también. Nosotros muchas veces queremos mejorar, queremos ser mejores personas día a día, queremos emprender, queremos aprender cosas nuevas, pero nosotros pocas veces nos ponemos la mano en el corazón, miramos el espejo retrovisor de nuestra vida y vemos hacia el pasado, no solo nuestro, sino el pasado de nuestra familia, de nuestros verdaderos orígenes que pueden radicar en nuestros bisabuelos, para ver que hay traumas que nosotros seguimos repitiendo. Hay una película de Pixar que surge y que critica mucho esto, que es, creo que es la nueva, Turning Red, que pues es una analogía a lo que sucede en las familias y cómo los traumas y esa presión social se pasa generación a generación. Y si nosotros no tenemos el pensamiento crítico imbuido, internalizado en nuestra mente, pues muy difícilmente nos daremos cuenta de esto, de que la cultura también es una forma de atraparnos, de que no tenemos que escapar del sistema, ¿no? Obviamente tenemos que entenderlo, pero para entender el sistema tenemos que entender de dónde venimos y tenemos que entender cómo nuestra familia tiene un rol no solo en las cosas que sabemos, sino en la cultura que nos encadena a muchas veces creencias que no son falsas, no son correctas, perdón. Yo les quería comentar como un ritual o algo que ha trascendido en la cultura de una persona muy cercana a mí y me pareció muy curioso para comentar acá. Resulta que a mediados como de 1930 y algo, 40 y algo tal vez, eh, esa familia de la cual es muy preciada para mí, comenzó a descendencia por descendencia dejar biografías de todas las personas de su núcleo familiar. Entonces, un día, pues en una charla, pues me estaba mostrando unos libros cuando apenas aparecen esos libros de todo el grupo núcleo familiar y yo dije, muy genial poder hacer eso con la familia de uno, ¿no? Conocer esa personalidad que quizás uno adopta ciertas cosas de ella también, ciertas costumbres o ciertas manías
o cierto pensamiento, etcétera. Como que es interesante también remitirnos a un pasado, pero pues a veces no dejamos como un legado o algo de lo cual podamos aferrarnos o aprender más que un simple, él era tal persona, su abuelito era como, yo no sé qué, le gustaba fumar o algo así, o se parece a usted, pero pues no hay manera de saber realmente cómo son o cómo eran esas personas, ¿no? Entonces sería chévere quizás en algún momento hacer algo similar. Y creo que es una responsabilidad. Yo creo que es responsabilidad de nosotros entender cómo era nuestra familia al pasado, al menos con los que tuvimos la oportunidad de interactuar, de verdad llegar a conocer lo más mínimo posible y lo más detallada posible de su vida. Porque es que, no sé, yo voy a casos personales en donde creencias y falsas creencias han trascendido a lo largo de no unas, dos, sino tres generaciones. Es decir, quizá muchas veces la manera en la que las familias presentan el amor o el odio son meramente una repetición de la repetidera, como decimos. Es lo mismo, una y otra vez. Y uno tiene la responsabilidad de saber eso para saber si es bueno replicar esas tendencias o saber si es justo cortarlo por lo sano. Entonces tenemos que también hacer un análisis de nuestras familias, de nuestros pasados, de nuestros compañeros, de nuestros jefes, donde hemos trabajado y es impactante la influencia que tienen estas personas sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras vidas. Y me pregunto, ¿cuántas personas realmente se ponen a cuestionar esto, no? Porque uno dice criticar y la palabra criticar está asociada a lo malo. Y hay frases buenas, y es que la crítica es buena o mala según quien se la toma, pero criticar no debe ser eso. Uno cuando critica uno se puede quedar con muchas cosas buenas. Por ejemplo, no sé, podemos criticar los vegetales y por criticar los vegetales vamos a concluir seguramente que son necesarios para la salud de nosotros. Ahora, puede pasar lo mismo con la carne, ¿no? Si hablamos de alimentos. Pero estamos como sesgando mucho la palabra crítica por lo que significa, ¿no? Ya directamente nos ponemos a la defensiva y cuando estamos a la defensiva es muy difícil crecer. Uno tiene que abrirse, tiene que ser vulnerable de cierta medida para dejar que ciertas ideas entren, asimilarlas de la mejor manera, confiar en ti mismo y sacar conclusiones que de verdad te impulsen a ser mejor persona. Y creo que eso es necesario. En mi familia hay como una costumbre muy rara y es, siempre me han dicho que cuando la luna está en luna creciente, creo que se llama, y está con los dos cachos para arriba, digámoslo así, o sea, está como una sonrisa a las personas les da dolor de estómago. Y a mí me parece, todavía me parece que eso es una tontería, pero efectivamente, cuando está la luna así, toda mi familia se pone mal del estómago. Y digo, la mente es muy poderosa y también tenemos que saber decidir en qué creemos. A pesar de que haya algo que se haya dicho durante muchísimas generaciones, mucho tiempo, debemos ser conscientes de que absorbemos y de que no. Pensaría yo por ese lado. Por ejemplo, ahorita, hace un rato estaba hablando con ustedes del vestirse, del por qué vestirse es muy importante. Sí, yo también considero que es importante, pero muchas personas lo llevan al extremo, a un extremo tal que no pueden ir a la tienda o no pueden ni salir a las ventanas de sus casas porque están en pijama o porque necesitan echarse maquillaje o porque necesitan bañarse antes de salir, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo eso afecta a nuestra sociedad y por qué nosotros nos vestimos en primer lugar? Si eso es una costumbre antigua, digamos. Bien, más allá que preguntarnos por qué nos vestimos, que creo que es obvio, lo más básico podemos decir que es por seguridad y por el calor y por mantener nuestras partes privadas pues ocultas hacia el público, pero se ha vuelto también algo cultural, se ha vuelto algo tremendamente cultural porque si nosotros vemos antes, sobre todo aquí en Latinoamérica, me imagino yo, las vestimentas eran muy clásicas de nuestra cultura, eran muy tipo, no sé, acá las ruanas, por ejemplo, en
Donde vivimos, casi todos usaban ruana y sombrero. ¿Qué pasó? Con la globalización, con la era del consumismo, el postmodernismo y todo eso, hemos visto cómo pasamos de eso a todos usar jean. ¿Por qué? Porque 3 hombres hacen un tigre. Porque se nos ha repetido que el jean es la prenda más útil, cómoda y resistente de todas. Y la fama del jean está justificada por su historia. Si ustedes se ponen a leer la historia del jean, es muy interesante. Eran mineros que necesitaban una prenda que resistiera todas esas largas jornadas duras de trabajo en la mina. Y se fue popularizando y popularizando al punto en el que, bueno, podemos ir incluso a conspiraciones fuertes en preguntarnos por qué los jeans de los hombres tienen bolsillos más grandes que los de las mujeres. Y si nosotros nos remontamos a la historia, es otra historia muy interesante que se presta mucho a la conspiración, ¿no? Por ejemplo, decir que quizá las mujeres, por tener jeans con bolsillos más cortos, ahora necesitan comprar un bolso. Es algo de lo que he escuchado, ¿no? Yo vivo con bastantes mujeres en mi familia y muchas se han quejado de eso, de los bolsillos. O tienen que salir con su bolsa. No lo critico, pero seguramente sean 3 tigres haciendo un humano. Sea lo contrario. Se les ha mentalizado a que necesitan eso. Se les ha dicho culturalmente a que necesitan y requieren eso. Entonces nosotros necesitamos culturalmente ciertas cosas o ciertas otras, pero puede ser la repetición de un mensaje a conveniencia de ciertas partes interesadas. Por eso digo que se puede prestar a la interpretación, a la conspiración. Digo yo, ¿les interesa al gobierno que sepamos cierta información? ¿Le interesa al sistema que sepamos aquella información? No, seguramente sea censurada. Y eso sea una manera más de demostrar cómo estos bulos se siguen alimentando y siguen creciendo. Porque, bueno, si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Tenemos que informarnos. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante? O sea, si tú nombraste varias cosas que es por necesidad, o sea, nosotros nos vestimos por necesidad y así nació y así es hasta ahora también. Porque hay muchas personas que, no sé, no pueden ir con un par de chanclas a la tienda porque se sienten mal. Bueno, chanclas o no sé, no sé cómo lo llamen en otros lados, o sea, zapatos así que no, la pura suela del zapato o pantaloneta o lo que sea. Porque hay personas que no pueden hacer eso. Sí, porque hay personas que, conozco muchas personas que tienen que salir a cualquier parte, van a caminar 10 minutos en el parque y necesitan ponerse ropa súper deportiva, tenis de correr, o sea, se ha vuelto, bueno, y vuelvo al tema del consumismo, para mí se ha vuelto algo consumista, pero hemos dejado esa necesidad de vestimenta y la hemos convertido en algo totalmente horrible. Por ejemplo, hay una práctica que a mí me gusta mucho que hace Steve Jobs. Fue una persona que durante muchísimos años se vistió exactamente igual, y nadie nunca lo criticó. O bueno, lo criticaron, pero en realidad eran cosas buenas. Y digo, bueno, esta persona, ¿por qué hacía eso? Y lo escucho y él dice, es que yo no quiero perder tiempo pensando qué ponerme. Y me parece muy válido su apunte. Sigue siendo un constructo social, porque nosotros, bueno, podemos ir a lo base, y es que el refrán, bueno, esta frase no solo aplica a una capa, ¿no? Como decía Shrek, son cebollas, son múltiples capas, una tras otra, tras otra, tras otra. Nosotros podemos partir de lo más básico para explicarlo así. El ser humano necesita agua para sobrevivir. Le añadimos otra capa. El ser humano necesita hidratarse para sobrevivir. Otra capa. El ser humano necesita beber algo. Otra. El ser humano necesita beber para sentirse bien. El ser humano necesita beber alcohol. El ser humano necesita beber Coca-Cola. El ser humano necesita. Se van creando capas y capas en las cuales hacen pensar a las personas que la Coca-Cola es felicidad, que el alcohol es liberación, que ciertas bebidas son una u otra cosa. Y se les ha hecho creer eso, al punto en el que se dice, no, es que una bebida, por ejemplo el café, sí o sí debe tener azúcar. Otra capa más. ¿El azúcar es realmente necesaria?
O sea, no podemos responder con claridad porque ya estamos en un mundo de nuestras vidas en el que es difícil responder. Tenemos tantas capas de 3 hombres hacen un tigre que es difícil ya responder ciertas cosas que son triviales. ¿El humano necesita azúcar? Pues yo no lo sé con certeza. Podría decir que no, pero puede ser que sí. Es difícil, hay ciertas cosas que ya llevan a escapar de nuestro conocimiento. ¿Y qué pasa cuando esta incertidumbre se crea? Pues nosotros como seres humanos dejamos eso a un lado. ¿A quién le sirve más que hayan preguntas que no se puedan resolver? ¿Al humano que quiere resolverlas o al sistema? Por así decirlo, si es que existe ese sistema. Pues claramente el sistema le beneficia mucho que hayan preguntas que no se resuelven porque la gente no va a poner atención a eso. La gente va a resolver lo más próximo, lo más pronto. Porque yo me compro esta chaqueta que está de moda. No, ellos son emocionales, somos emocionales todos nosotros. Y la vamos a comprar porque está de moda. No nos vamos a criticar. Lo más básico es por qué en un principio nos vestimos. Porque no podemos resolverlo con certeza. Es muy difícil responder esa pregunta. Entonces, capa tras capa tras capa se nos va condicionando a creer cosas que nosotros no sabemos si son verdaderas o son falsas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Empezar a ver capa por capa y desmantelar el mensaje, ver si realmente nos beneficia o no. Para mí, usar ropa es algo benéfico, pero ya el estilo, los cánones del buen vestir, ese tipo de cosas ya me empieza como a estorbar un poco porque alguien dicta lo que yo me debo colocar para verme bien o verme de otra forma. Es como complicado, ¿no? En el caso de los hombres nos sucede con lo que es el traje, ¿no? Porque el traje representa elegancia, pero un jean representa casualidad, ¿sí? Lo casual. Son preguntas que debemos hacernos. ¿En qué punto se eligió eso? ¿Sí? Yo creo que sí, hay que empezar a quitar capa tras capa, pero siendo críticos, o sea, no podemos esperar que todo se resuelva de un día para el otro. Y tenemos que acompañarnos con los demás, o sea, yo sigo, la sociedad es de compartir y precisamente todo lo que nosotros tenemos hoy en día viene de eso, o sea, los sistemas que existen hoy en día, el sistema educativo, el sistema pensional de salud, todo viene de la evolución que hemos tenido como sociedad. Todo eso que existe hoy en día, pues no es, no sé si esté maquinado por alguien o no, pero solo sé que es importante. Sí, por ejemplo, el vestirse ya es parte esencial de nosotros al 100%. O sea, no, o sea, ya sabemos que hay leyes y todo que restringen el salir desnudo a la calle, por ejemplo. Sí, no, pues no recomiendo a nadie que tampoco lo haga. Pero lo que sí quiero que quede es como la importancia de, ¿cómo decirlo? De no dejarse llevar por el mensaje solo porque todo el mundo lo dice, sino lo escucho, no me entra y de una vez, listo, ya eso es así, esto es una verdad absoluta, no. Me entra, lo escucho, lo leo, lo reviso y digo, listo, ahora sí es cierto, es bueno, es real. Y con eso yo creo que nos vamos a, o sea, la gente nos va a dejar de engañar en muchos sentidos, porque la gente tiene unos preceptos absurdos y vuelvo al cuento de que el trabajar, por ejemplo, para una empresa es lo mejor que podemos hacer y esa es la vida segura, bla, 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 bla. Sí, por ejemplo, antes del podcast hablábamos del sistema de transporte acá, que hay una persona ya sentada en su puesto confiada de que tiene un trabajo seguro porque recarga las tarjetas para entrar al sistema de transporte, pero al lado hay una máquina que lo hace sin necesidad de esa persona, o sea, de manera indirecta ya lo están reemplazando, pero todo el mundo igual cree que ese trabajo es seguro. Entonces, dejemos de escuchar todas esas cosas tan fácilmente y empecemos a retroalimentarnos. Pienso yo que sería como la reflexión, puede ser. Yo quiero comentarles algo peculiar y está reflexionando mucho con sus palabras, pero es que es algo complicado de asimilar en primera instancia. Yo crecí en un hogar donde siempre mi mamá decía algo como que va a hacer este mandado, pero necesita s- salir bien, o sea, usted primero bañese esto y salga ya organizado.
Y lo mismo, pues ese ejemplo se replicaba con ella también. Ella nunca salió en ningún momento sin organizarse, sin vestirse bien ni nada. Y como que es algo que se profundizó tanto en mí que yo efectivamente hasta el día de hoy, créame que no voy a salir a la calle en pijama o algo así. O sea, de cierta forma algo ya está configurado en mí hasta tal punto que yo no puedo hacer eso. Yo como que me siento incómodo. Es algo, como les digo, una programación ahí educacional a través de los padres de familia. Y siento que a muchas personas les pasa mucho en cuestiones, por ejemplo, de maquillaje, esto, llevándolo un poco también al extremo, porque siempre hay personas que se demoran 2 horas arreglándose y uno dice, ¿cómo es posible esto también? Entonces como que estaba también contrastando con a partir de qué punto ya dejamos totalmente la necesidad a un lado y como que lo remitimos a algo que hace parte de nosotros, ¿no? El vestir como algo, ¿en qué momento yo decido vestirme de esta forma? ¿Por qué elegí esto? Algo que trasciende totalmente y es parte de las personas con las que interactuamos, las personas que vemos quizás en televisión, referentes de todas partes y simplemente elegimos el patrón que más nos guste, ¿no? En pocas palabras sería eso, ¿no? El patrón que más nos guste como referente de los demás que adaptamos para nosotros mismos. Entonces, es creo que algo muy complejo eso de vestir, más de lo que pensaba. Pues sí, la verdad es que es muy complejo porque uno constantemente está bombardeado por todo lo que es los demás seres humanos, porque somos seres sociales. Probablemente si vemos a alguien que es muy parecido a nosotros, que tiene, no sé, un mejor cuerpo, que es un poco más alto o alta, que está vistiendo con algo que le luce muy bien, quizás subconscientemente tendemos a replicarlo, ¿no? Se llaman las neuronas espejo. Y eso juega un papel fundamental en nosotros porque somos seres que tendemos a replicar lo que nuestro siguiente modelo a seguir hace. Por eso también vemos a tantas personas intentando hacer los mismos negocios que hacían los emprendedores a los que ellos leyeron, porque quizás ellos ven ahí un gran potencial y no se dan cuenta de que ya es un mercado, un nicho que ya está usado. Pasa lo mismo con la vestimenta. Es más, los bebés al fin y al cabo hacen lo mismo con las emociones, con los rostros, ¿no? Cuando ven a sus padres sonreír, ellos sonríen. Somos seres sociales y así estamos programados. Ahora, ¿hasta qué punto estamos tomando decisiones y hasta qué punto nos estamos dejando llevar? Eso también es un motivo de debate para quizás otro podcast, pero creo que lo importante es entender, primero que nada, entender y tener la plena conciencia de que estás tomando tú una decisión, porque eso no solamente te da la confianza para seguir adelante con las ciertas cosas de tu vida, sino que quizás alimentan más tu propia identidad, ¿sí? De pronto tú ves 20, 30 personas que están usando la misma chaqueta, pero en lugar de criticar o en lugar de decir que esa es la nueva moda, pues tú te tomaste el tiempo de reflexionar, ¿realmente me gusta esa chaqueta? Y si llegas a la conclusión de que sí, pues ya, cómprala, úsala para ti, porque es tu decisión. Y así debe ser con muchas cosas de tu vida. No tienes por qué dejarte llevar por la moda o porque sea moda, estilo, porque todo el mundo lo está usando, entonces yo también. No, es un proceso que es naturalizado a través de los eventos que tú vas haciendo. Y pues si es para ti, es para ti, ¿no? Y si tú crees y tomas la decisión de que es para ti, pues comienzas a usarlo y porque